CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1117, que implica ser verdaderamente rico. Para iniciar escuchemos Lucas, capítulo 16, versículos 10 al 15. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Doctor, pues este programa sobre lo que implica verdaderamente ser rico está basado en un maná de lunes escrito por Robert Tamasi, y que resulta verdaderamente ilustrador y desafiante porque parte de una experiencia muy personal. Resulta que él y su esposa visitan en una ocasión un restaurante y llenan una encuesta sobre su experiencia en ese restaurante. Pero por llenar el cuestionario tendrían derecho a participar en un sorteo con un premio con dinero en efectivo. Pues a las siguientes semanas descubren que ellos se ganaron el primer premio. Y aunque él dice que no fue una gran cantidad, decidió él y su esposa guardar ese inesperado dinero para darle un buen uso. Fíjate qué sabio, ¿eh? Sí, pero a partir de ahí lo que él hizo fue hacerse una pregunta muy interesante y yo creo que valdría la pena que nos hiciéramos la misma pregunta. ¿Cuánto tuve que haberme ganado como para haber considerado que ahora soy verdaderamente rico? ¿Qué pasa si gana el gran premio de la lotería? O se descubriera que ha heredado de un pariente rico y le deja una gran herencia. O la otra pregunta, o si alguien aparece sorpresivamente en su casa diciéndole que ganó un importante sorteo. ¿Algo de eso le haría sentirse rico? Es la pregunta. Bueno, yo creo que muchos pensaríamos que sí, que si obtuviéramos una gran cantidad de dinero, bueno, pues en efecto seríamos ricos. Sin embargo, él se cuestiona, ¿de verdad? Así es. ¿Cuánto sería? Porque ha resultado que se le pregunta a personas que tienen muchísimo dinero cuánto deberían de tener para sentirse ricos y normalmente la respuesta es algo así como un poco más. Sí, eso fue lo que dijo Rockefeller. ¿Cuánto necesitaba para ser rico? Un poco más. Cortaza, increíble, ¿eh? ¿Un poco más? Sí, un poco más. Yo tengo la experiencia personal de que en alguna ocasión estaba platicando con una persona que era mi jefe. Estábamos hablando de una persona con muchísima capacidad económica, muchísima. Y resulta que en la plática, él de pronto se refiere a otras personas como ricas. Y a mí me llamó la atención que él lo mencionara. Y él se refiere a esas otras personas, dice, no, esos sí son ricos, dice, no son como uno que está bien amolado. Yo dije, bueno, si él se considera amolado, ¿cómo me considera a mí, no? Eso pasó hace más de 30 años. Pero a mí me llamó la atención que él consideraba, no 30, pero sí unos 25 años, él no se consideraba rico. Pero yo sí lo consideraba a él rico y él venía o viene de una familia
con muchísimos recursos económicos, y sin embargo él no se consideraba rico. ¡Qué cosa tan increíble! Así es. Y es exactamente lo que nos pregunta el autor de este Maná de Lunes, Robert Tamasi. ¿Cuánto tendríamos que ganarnos como para considerarnos verdaderamente ricos? Fíjate que él dice que todos podemos recordar las noticias sobre personas famosas, extremadamente ricas, que han experimentado grandes dificultades en la vida a pesar de sus riquezas. ¿Cierto? Algunas de las naciones más ricas del mundo están acosadas por grandes problemas sociales a pesar de su solvencia. Parece que el dinero no es necesariamente la cura para los problemas serios. Y eso es cierto, la Biblia lo dice. Aquí hay un punto relevante, porque cuando no tenemos grandes recursos, pensamos que cuando los tengamos o si los llegamos a tener, se acabaron los problemas. No, y la Biblia dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero lo puede tener el que lo tiene o el Como que no lo tiene. no lo Exacto. tiene, el que Así simple y es. sencillamente lo desea. Qué cosa tan terrible. Alguien dijo, nos dice Tamasi, que si se nos diera a escoger entre tener o no tener dinero, posiblemente la mayoría de nosotros Así es. optaríamos por sí tenerlo. Ahora, pero ¿son el dinero, las propiedades o una fuerte cartera de inversiones la fuente de las verdaderas riquezas o es algo más? Esa es una pregunta importante. Otra pregunta importante es, ¿y cómo podemos tener éxito en la adquisición de esas riquezas? Parece ser, doctor, que la Biblia habla ampliamente sobre el tema. Así es. Es importante además notar que la Biblia ciertamente nos habla, por ejemplo, de la fe, nos habla de la oración, nos habla del amor, pero más veces, muchas más citas hay sobre cómo manejar el dinero. Más de 2,000 citas, fíjate. Sobre cómo manejar el Así dinero. es. Porque de alguna manera, cómo manejamos el dinero revela cómo está nuestra fe, El corazón. cómo está nuestro Así corazón. es. Fíjate que los bienes materiales, así como la falta de estos, pueden ser obstáculos. En términos de dinero y posesiones materiales, podemos luchar al no tener lo que necesitamos, pero tener demasiado puede también crear problemas. ¿Qué nos dice Proverbios 30, 8 y 9? Dice así la Escritura, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Correcto. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. ¡Wow! Estamos escuchando qué implica ser verdaderamente rico. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Muy bien, doctor. Pues decíamos que este programa lo pueden volver a escuchar en nuestra cuenta de YouTube, buscándolo como el 1117. ¿Qué implica ser verdaderamente rico? Si escriben el puro número, ahí en esa fabulosa plataforma de videos, y escriben simplemente nuestros apellidos, Cepeda y Medina, con eso aparece el programa, no como la primera opción, pero sí aparece dentro de las opciones y con eso pueden volverlo a escuchar y compartir con alguien más. Edgar, tú decías antes de terminar el corte, el pasaje de Proverbios 30. Dice, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y ese debe ser el principio de todos nosotros. Sí. O sea, tener nada más para suplir nuestras necesidades básicas de casa, de techo, de vestido, lo que dice Mateo capítulo 6. Aquí la clave es busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, sí. el vestido, el techo, la comida, serán añadidas. Y es cierto que Dios no está peleado con darle a algunos de sus hijos tremendas riquezas desde la perspectiva humana, pero
siempre y cuando éstas sean para bendecir Así a es. otros. Acuérdate de la parábola de los talentos. Sí. El que tenía 5 hizo 10, el que tenía 2 hizo 4, pero el que tenía 1 lo enterró. Lo enterró. Claro. Pero ¿qué pasó? Me llama la atención que se lo quitó al que tenía 1 y se lo dio no al de 4, sino al de 10. Al que tenía. ¿Por qué? 10, sí. Porque el de 10 era buen administrador. Así es. Qué interesante. Lo estaba multiplicando. Y Dios te va a dar, si sabes tú bien administrar lo que Dios te dé, para bendecir a otros, como tú lo acabas de decir. El problema es cuando el dinero se convierte en prioridad. Cuidado. Ahí es maldición. Sí, porque se puede convertir en un ídolo. Y muchas veces sucede. Así es. Otro de los principios que nos maneja el autor es, en la búsqueda de una riqueza tangible, nunca es suficiente. Así es. ¿Hay algo, doctor, sobre la riqueza que parece convencernos de que no importa cuánto tengamos, siempre hay espacio para un poquito más? Inclusive, ya lo mencionábamos hace ratito, los más ricos dirán que no son realmente ricos, que todavía pueden y deben de tener más. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés 5, versículo Dice, 10. quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Déjame repetir esto. Sí. Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad, dice Salomón. Estaba platicando el otro día en una empresa con un ingeniero que me contaba de su tío. Resulta que su tío no se ganó propiamente la lotería, pero sí comenzó a tener un éxito arrollador con un negocio que puso. De la noche a la mañana pasó a tener grandes cantidades de dinero. De la noche a la mañana, atención con esto. Resulta que de la noche a la mañana también deja de tomarle llamada a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos, y propiamente de la familia deja de tener contacto con todos, menos con él, con este ingeniero con el que yo estaba hablando. Dice, a mí mi tío me recibe, y en alguna ocasión yo estaba en su casa y le digo, tío, dígame, ¿cómo se siente ahora? Pues que le ha ido tan bien. Ahí vale la pena llamar la atención que estamos tan acostumbrados a pensar que la riqueza es el bienestar, que cuando decimos que a una persona le va bien es porque está ganando mucho dinero. En este sentido le pregunta, ¿cómo se siente ahora que le va tan bien? Y dice él, pues fíjate que no me siento muy bien. Para empezar, dice, ya no le tomo las llamadas a mis hermanos, a tus tíos, ni a mis primos. Dice, porque siento que me van a pedir dinero y no les tomo las llamadas. Y otro es, tampoco me gusta invitarlos porque me ensucian la casa. ¡Ay, qué bárbaro! Qué cosa tan increíble cuando el dinero se convierte en una maldición, Y en un ídolo, obstáculo. en un ídolo. Ahora, otro punto importante, conocer y actuar con la verdad es un camino hacia la verdadera riqueza. ¿Cómo lo explica Thomas y aquí, mi hermano? Abrazar la verdad que Dios provee en las Escrituras puede enriquecer más que cualquier cosa que este mundo físico nos pudiera ofrecer. Dice el salmista, o David, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Fíjate qué importante. Por ejemplo, David era un hombre muy rico. Oh, sí. Era el rey. Era el rey de Israel. Seguro. Era un hombre que tenía todos los recursos del reino disponibles a su mano, y sin embargo, él comienza a tener un deleite increíble en la escritura. En su relación con Dios. Así es. Ahora, acuérdate que dejó toda su herencia, todo el dinero, para Salomón, para que él edificara el templo. Sí, así es. Y ahí hay un gran principio. ¿Cómo no? No solamente estaba enfocado a bendecir y glorificar el nombre de Dios, sino que aunque no lo hubiera hecho, toda su riqueza se iba a quedar para otros. En ese caso fue Salomón. Pero no hay duda, la riqueza que estamos almacenando, acumulando, es para otros. ¿Es para otros, para bendición o para maldición? No hay de otra. Así es. Y un tercer punto que dice aquí es la forma en que utilizamos los recursos materiales pueden ser una prueba. Y yo conozco a una persona que entre más recibe, más da, para bendecir a otros. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.